¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando maravilloso el día de hoy, chicos, porque miren, hoy toca hablar, como muchos ya me han solicitado, de los nuevos cambios en la sala reto, ya que han llegado el día de ayer por fin estos cambios. Han metido pues 3 nuevos mutantes, obviamente ahí como ven al Heimdall, el Mapashwitch y lo que es el Sanic por 25 fichas, el otro por 100 y obviamente ahí el máximo por 180 fichas. El día de hoy hablaremos de estos 3 mutantes, daremos el análisis correctamente de si valen la pena y obviamente tendrán recomendación de orbes, ya que siempre subo este estilo de videos. El video de hoy será algo diferente, lo haremos todo directamente de la Mutopedia, ¿por qué no? Intentemos algo distinto, así que obviamente vamos a ir por del menor al mayor precio, chicos, así que vayamos por el primero, el de menor coste, que es el Sanic. Si nos vamos a los zoomorfos, al zoomorfo con sable, aquí está presente el Sanic y obviamente lo colocaremos sus estadísticas en platino. Mutante legendario zoomorfo con sable que tiene la habilidad de herida. Estadísticas: cuenta con una velocidad de 5.88, una vida total de 4738. Ojo que es tanque. Posee un daño de sus ataques de 734, y hay un poquito, y una herida total de 293 puntos, que eso representa un 40%. Y ojo que el mutante al alcanzar el nivel 25 su habilidad de herida aumenta a un 60%. Así que Sanic, un mutante que es realmente fuerte desde hace varios cambios de balances. Un mutante que está infravalorado, en realidad está muy fuerte, lo único malo es su falta de daño, que eso sí, para la velocidad que tiene, el daño que tiene, pues es para hacer medio cosquillas, así que a lo mejor es por eso que está olvidado, pero tiene buena velocidad, buena vida para esa velocidad y muy buena habilidad de herida del 60%. Lo malo es su daño. Para darles un ejemplo, pega un poquito menos que una Mimi Cronocurva. Bueno, Mimi Cronocurva pega, pero ese sería el ejemplo. Entonces, chicos, un mutante que para los nuevos jugadores se los recomiendo un montón. Si no tienen zoomorfos, notarán la diferencia por la cantidad de vida que tiene. Les puede hacer un support muy bueno. No será el antimeta que quieren, pero sí les hará mucho support debido a su alta vida combinada con su velocidad. Recomendación de orbes, tiene 3. La primera y una de las más recomendables, chicos, sería la de Forta Ataque, chicos. Una Fortitanque, pero obviamente sin orbe de vida porque no lo necesita. Necesita más que todo daño. Obviamente ese orbe especial de fortalecimiento para desbloquear el fortalecimiento, para la habilidad, el forta básico para aumentar su daño a medida que pasen los turnos y el orbe de ataque, porque bueno, un poquito de ataque siempre viene bien para aumentar la herida y obviamente potente la habilidad. Luego las otras dos combinaciones, la segunda mejor dicho, sería la de velocidad full daño. Aumentar la velocidad para que ningún mutante 11.11 te pueda doblegar turno y full daño porque en realidad ya ahí necesitaría más daño. O sea, es que la debilidad del mutante es el daño, así que por eso el full daño. Y la tercera combinación es totalmente similar, solamente que aquí intentarán cambiar un orbe de ataque por un orbe de herida. Sería velocidad, ataque y herida. Aumentar esa herida del 60% a un casi 80%, depende del orbe que le agregues, lo cual le vendría bien. Así que buen mutante, solamente que el daño es su problema. Ahora pasemos al segundo mutante, chicos, el que cuesta 100 fichas, el cual sería el Mapashwitch, o ya lo voy a poner, aquí está, el Mapashwitch, chicos, mutante exclusivo galáctico con zoomorfo con la habilidad de fortalecimiento. Estadísticas: él cuenta con una velocidad de 12.5, la segunda velocidad más rápida del juego, chicos, después del 12.66, pues el 12.5 ahí del Mapashwitch está metido. Tiene una vida total de 1686, obviamente muy poca, un daño de apenas 252 puntos y el fortalecimiento de 50 puntos, que representa un 20%. El mutante al alcanzar el nivel 25, su fortalecimiento aumenta a un 25%.
Así que obviamente un mutante, chicos, que no sirve para el meta actual, a no ser que sea Evo menor al 30. Te puede ayudar obviamente en el rol de velocidad y hacer un poco de daño, más que todo en el modo campaña o otras cositas. Pero ya en lo demás no se ve. ¿Por qué? Porque obviamente le falta vida, le falta daño, puede molestar lo suyo debido a su velocidad, pero no va a ser suficiente. Hay muchos mutantes que harán el trabajo mucho mejor. Así que tristemente no se los recomiendo para nada. Aunque una curiosidad, este mutante se puede obtener completando todo el bingo de legendarios. Si quieren saber su combinación de oro, solamente tiene una, y es la de velocidad, ataque y fortalecimiento. Obviamente aumentar su velocidad lo máximo posible, ya que otros especiales sinceramente no le servirían. Meterle orbe de ataque porque tiene la velocidad para atacar bastante, y el orbe de fortalecimiento porque tiene la velocidad para atacar incluso fortalecido. Así que obviamente velocidad, ataque, forta, la mejor combinación que se le puede colocar a este mutantito. Y ahora pasemos a la cereza del pastel, al que todo el mundo está preguntando, chicos. Y estamos hablando del Heimdall. Ahí como ven, pues lo tengo nivel 25 desde el que lo cambié el año pasado. Pero ok, veamos las estadísticas level 1. Heimdall, chicos, el mutante que está costando 180 fichas reto actualmente. Mutante exclusivo cyber con mítico que tiene la habilidad de escudo. Ok, antes de hablar las estadísticas, esta es la versión de vida. La versión original tiene simplemente 3000 de vida y 900 de daño. No hay mucha diferencia para que digan, mano, me salió otra versión. Bueno, no hay mucha diferencia entre versiones, chicos. No hay mucha diferencia. Ahí como ven, la versión original tiene 3000 de vida. A mí me salió con 3060 de vida. Así que no hay mucha diferencia. Y el daño es de 900 y ahí 882. Bueno, debería de haberlo dicho después. Empecemos con el análisis, chicos. Ok, el mutante tiene una velocidad de 7.69, una vida total de 3060 puntos. El daño de sus ataques es de 882. Posee la habilidad de escudo de unos 132 puntos, que representa el 15%. Pero el mutante, al llegar al nivel 25, su habilidad de escudo aumenta a un 25%. Entonces, Heimdall, un mutante que hace un par de años o más era un mutante bastante meta, un mutante bastante molesto. Pero ya con el aumento del meta, pues ha quedado muy fuera de él. Así que solamente se los recomendaría para jugadores menores al Evo 40. Y aún así ya habrá mutantes que harán su rol mejor. Spin Fury, Mimicronocurva, Proyecto 3v3, Triad te harán un mejor rol. Porque obviamente lo único que lo vas a usar es para enfrentar sables o zoomorfos, ya que para necros no sería lo recomendable, aunque ayudaría un poco, y para galácticos obviamente la tiene difícil. ¿Por qué? Porque en realidad al mutante le hace falta un poquito de daño, la vida es lo fuerte en el que aguanta, y bueno, tan mal porcentaje de escudo no tiene, pero le hace falta. Así que un mutante que, como les digo, solamente les recomendaría a los nuevos jugadores menores al Evo 40. Menores al Evo 40 que no posean algún mutante veloz que pueda tanquear un golpe de otros veloces. El Heimdall ayudaría ahí. Lo malo es su precio, o sea que para jugadores bajos tener 180 fichas es difícil, es muy pero que muy difícil. Pero es un mutante que te ayudaría, como he dicho, si no tienes mutantes veloces que sean capaces de tanquear algún golpe. Ahora vamos con su recomendación de oro para los interesados, ya que tiene 3. Obviamente ahorita les diré las recomendaciones concretas de combates. Primero, la mejor combinación para él, chicos, y la que se ha usado siempre, es la de un orbe especial de fortalecimiento, un orbe de ataque y un orbe de vida. Obviamente aumentarle el daño a medida que pasen los turnos. El orbe de ataque es para que el primer turno sea realmente fuerte y aumente un poquito su cantidad de escudo. Y el orbe de vida porque obviamente lo necesita para la combinación de fortalecimiento. Ya en la segunda combinación pueden arriesgar un poco más y colocar lo que es el especial de forta, un orbe de ataque básico y un orbe de escudo, si le gustaría aumentar un poco más el escudo. Aunque ya le digo que el Heimdall con escudo no resalta mucho, pero igual puede ayudar, depende de la situación. Y la última combinación sería la de velocidad full ataque, chicos. Obviamente esta también pueden alternarlo, pueden quitarle un orbe de ataque y colocarle un orbe de vida, o quitarle ese orbe de vida y colocarle uno de escudo. Pueden alternarlo como quieran. La idea es que siempre tiene que tener un orbe de ataque y el orbe especial que ustedes quieran, tanto velocidad o fortalecimiento, donde aquí les daré un punto. Obviamente, si planean, no tienen con qué enfrentar Gloovers o algo así por el estilo, pues el orbe de velocidad es lo que ayudaría solamente en ese caso, para ganarle a los Gloovers, porque ya
ustedes con su velocidad, pues ya los 11.11 no te pueden doblegar. Con esa velocidad ya les puedes ganar a los Aratomis sin problemas para aquellos. Aunque obviamente Heimdall no es la mejor opción para enfrentar a Aratomis, para serles sinceros. Aunque si usas una etiqueta y eso, pero igual. Enfrentar a Aratomis hay que tener cuidadito. No es la mejor opción, pero tampoco está mal. Un mutante que les recomendaría poco para nuevos jugadores, pero lo difícil es llegar a esa cantidad de 180 fichas. Pero sí se los recomendaría, chicos, a no ser que ya tengan los Cybers que ya he mencionado. Spin Fury, Mimikrono Curva, Proyecto, Triad, obviamente los Cybers que dominan el juego. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Ya saben que pueden apoyarme con ese poderoso like y una suscripción. Activen la campanita porque se viene mucho más contenido. Voy a intentar sacar el Heimdall y maxearlo en mi cuenta secundaria. Así que espero traerles el video en unos 3 días, papus, para que puedan ver cómo está el Heimdall. Les recuerdo que estos cambios duran aproximadamente 2 meses. Así que obviamente el mejor cambio, chicos, para los que van iniciando en el juego es el Sanic, el de 25 fichas. Es el mejor, les va a ayudar. Obviamente el Heimdall estaría bien, está al nivel del Sanic, para serles sincero está al nivel del Sanic, pero obviamente su precio es lo que hace la diferencia. Así que ahora sí, chicos, sin más nada que decir, espero les haya sido de su agrado el video y aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave me.